Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Laura Patricia Torres. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho, cursando actualmente la materia en Derecho Procesal Penal. Mi número de matrícula es 207605. Y bueno, vamos a desarrollar el reto número 1 de la primera unidad, en la que nos solicita, bueno, realizar o verificar cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana. Nos presenta un texto de Máximo Langer en el que, bueno, él desde su punto de vista jurídico, bueno, nos hace referencia a cómo es que la cuestión se mezcla o revoluciona esta parte de la reestructuración de las leyes, ¿no? Vamos a hacer el desarrollo de 3 preguntas muy importantes que nos hace el tema. Y bueno, respondiendo a la primera de ellas, bueno, nos pregunta que a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Al hablar sobre este tema, Máximo Langer expone importantes conceptos, por así decirlo, o modelos en base a actores en países periféricos, ¿no? Donde obviamente, pues bueno, se desarrollan y evolucionan y logran reestructurar esta cuestión de materia penal tan importante en el mundo por la cuestión no solamente de derechos humanos, sino desde un ámbito de materia nacional en cada nación, ¿no? Al hablar de este tema de la difusión desde la periferia, en materia de reformas de materia penal, pues bueno, nos dice que estas proveen también claves muy importantes para el desarrollo, ¿no?, de las leyes o normas o políticas públicas que se desarrollan en el entorno, y sobre todo en aquellas en los que hay países centrales en los que no se desarrolla absolutamente ninguna difusión de este tipo, ¿no? Entonces, América Latina ofrece esta parte del proceso de reforma sobre las leyes, ¿no? Al hablar de una difusión desde la periferia, obviamente nos absorbe la cuestión en la que da la apertura desde otros horizontes a revolucionar y obviamente a mejorar estas cuestiones sobre el derecho penal, ¿no? Sobre las materias punitivas en las cuestiones de delitos, ¿no? La segunda pregunta que nos hace es ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Al hablar de los códigos inquisitivos, pues obviamente nos referimos a aquella estructura de la monarquía y de la iglesia, ¿no? Recordemos que pues hace muchos años o siglos atrás, pues la iglesia estaba muy enfocada en estos temas legales que obviamente en la actualidad pues ya no le competen porque se separa el clero del Estado, pero en aquellos tiempos la monarquía y la iglesia trabajaban en conjunto y bueno, proporcionaban este tipo de castigos, por así decirlo, ¿no?, a aquel que cometía algún delito. Entonces, la cuestión inquisitiva es totalmente como un castigo humano que transgrede todos los derechos, ¿no? Porque estamos hablando me imagino, en aquellos años, y no es que me lo imagine, es que así era, castigos muy severos, torturas, esclavitud, perdón. Entonces, me quería referir a que eran esclavizados, no encontraba la palabra, una disculpa. Pero llegamos a este punto en el que, bueno, entra el siglo XIX, el siglo XX, y bueno, en 15 años se transforman todos los procesos penales y obviamente cuando se corta de tajo esta relación de la iglesia con el Estado, pues bueno, a par de las revoluciones que se van suscitando después con el transcurso de los años, pues nos vamos dando cuenta que los sistemas acusatorios evolucionan y en referencia a México, por ejemplo, recordemos la reforma que se le hace a la Constitución en 2011, ¿no? Obviamente se derogan algunos artículos, pero se reforman otros, se le añaden algunos conceptos o algunos términos o algunas necesidades para los individuos en relación a esta cuestión penal, ¿no? Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, hablando un poco sobre los códigos acusatorios, creo que evolucionan y nos dan la pauta, obviamente, a lo mejor, y lo he llegado a escuchar muchas veces, ¿no? Ahora tiene más derechos aquel que comete un delito
que ni el mismo afectado o la misma víctima, ¿no? Entonces, cuando se hace este balance, tanto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles como en la Constitución Política, muchas situaciones saltan a la luz, ¿no? El delincuente o aquella persona a la que se le imputa un delito no deja de ser un individuo con derechos jurídicos, ¿no? Entonces, esta parte del sistema acusatorio que se revoluciona en relación al tema de Máximo Langer, creo que abre la vertiente a las posibilidades, ¿no? Máximo Langer también menciona un poco que, bueno, las legislaciones procesales penales durante el periodo colonial se basaba en 7 libros que eran muy conocidos como las 7 partidas. Estos 7 libros regulaban casi la mayoría de las áreas del derecho. Entonces, evolucionan, pasan los siglos y bueno, llegando al siglo XIX, pues Napoleón adopta, creo que está en francés, el Código de Instrucción Criminal, bueno, que aleja a Francia del modelo inquisitivo representado por la ordenanza criminal. Entonces, Napoleón le da un giro y trabaja o balancea esta parte de las cuestiones inquisitivas y la parte acusatoria, ¿no? Es decir, realmente, ahora sí, presenta un modelo que da seguimiento a que, bueno, esta parte de del sistema acusatorio, pues bueno, se reestructure, ¿no? Entonces, ahora pues ya era un modelo a seguir, después de que Napoleón trabaja sobre la parte inquisitiva. Entonces, se evoluciona y se transforma, ¿no? Entonces, ¿en qué lo convierte en esto? El sistema acusatorio, después de que Napoleón trabaja con ambos conceptos o ambos términos o con las dos formas de desarrollo, lo que hace es que, bueno, el sistema acusatorio penal se divide en 2 fases principales, ¿no? Que es la fase de investigación preliminar, que es lo que llamamos sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento en determinación de la pena. Al hablar sobre esto, pues bueno, nos permite que se investigue, ¿no? En relación a que, bueno, en aquellos años, pues, no sé, si decían que había sido tú, eras tú. No había como de otra, ¿no? Entonces, no te salvabas de esta cuestión de que alguien pudiera indagar más allá y que buscara las pruebas, ¿no? Que se buscara esta cadena de custodia sobre la situación o el delito, del por qué tú estabas ahí, ¿no? Entonces, todo este proceso se reestructura totalmente, es un giro de 360 grados y bueno, tanto el imputado como la víctima o el ofendido no dejan de tener ese valor jurídico humano, es decir, no se debe de transgredir en ambas partes absolutamente sus derechos a los que tiene permitido, ¿no? Los que son inherentes, inalienables de su persona, ¿no? Nos hace otra pregunta en relación a cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina. Al hablar de este tema, recordemos que, bueno, América Latina cambió muchísimo en base a sus procesos, ¿no? Las transiciones a la democracia en países latinoamericanos, pues obviamente permiten el auge, ¿no? Conocedores de este movimiento, pues se dan a la tarea, ¿no? de desarrollarlo. En esta pauta encontramos, por ejemplo, a Meléndez Mariconde y Soler, que presentaron el Código de Córdoba como un proyecto modernizador. Al hablar de este proyecto, bueno, nos argumentan que, bueno, los códigos inquisitivos ya eran absolutamente ambiguos, ya no eran tan actualizados y, bueno, lo único que hacían era como mantener esa supresión o esa presión eclesiástica o religiosa sobre el delito, ¿no? Sobre el proceso. Entonces, no seguían como esa aspiración democrática que se necesita o se requiere ya en un proceso en pleno siglo XIX. Entonces, lo que hacen es
desarrollarlo, ¿no? ¿Por qué desarrollarlo y evolucionarlo? Bueno, porque este tipo de códigos inquisitivos pues no seguían como la pauta del proceso, ¿no? En relación a las tendencias que se venían manejando en Europa, ¿no? En continentes alejados de nuestra propia perspectiva o de nuestra ideología, ¿no? Porque recordemos que América Latina es un poco estrecha en esta conceptualización, ¿no? Entonces, estos dos personajes, pues bueno, nos dan la posibilidad, la pauta de que este tipo de códigos inquisitivos pues vayan desapareciendo un poco y bueno, terminemos desarrollándonos, ¿no? Entonces, en los años 70, bueno, recordemos que, bueno, Vélez Maricondi, pues era un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y, bueno, doctrinario argentino, ¿no? Sobre todo en esta materia penal. Entonces, esta cuestión del apoyo o el soporte de la influencia que tuvieron en esta parte, no solo Beléndez, sino varios, perdón, me perdí. Incluyendo también un poquito a Mayer, disculpa, es que me perdí un poco en el texto. Mayer critica 5 aspectos del código inquisitivo y bueno, propone soluciones para cada uno de ellos. En primer lugar, Mayer mencionaba que la fase del juzgamiento del código de 1888, en el cual un juez profesional individual decidía el caso basado en los elementos de prueba reunidos en el expediente, como arbitraria, poco confiable, ineficiente y no transparente. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, la información que llegaba o todo el proceso de investigación quedaba a razón y a juicio propio, ¿no? Recordemos que en esta parte, en pleno siglo XXI, pues bueno, la imparcialidad es algo que existe totalmente, ¿no? Mi estado de ánimo no define si lo sentencio por 20 años o le doy un año o medio año. Entonces, la imparcialidad y la coherencia creo que vienen muy sujetas de la mano y Mayer es lo que critica en esta parte del proceso de los códigos inquisitivos, ¿no? Entonces, hace la crítica, ¿no? De la fase de juzgamiento sobre todo, que es muy importante. Entonces, Mayer y Vélez Maricondi, pues bueno, entrelazan esta parte de las soluciones y Mayer aboga un poquito por la participación popular en el tribunal de los juicios, como un medio para mejorar un poco la rendición de cuentas de la administración de justicia. ¿A qué nos referimos con esto? A los juicios orales un poquito. Recordemos que, bueno, en la actualidad el sistema penal o el Código Nacional de Procedimientos Penales se desarrolla ya un poco más en juicios orales. Entonces, al hablar de juicios orales, mezclándolo un poquito con la interacción de Mayer que tiene sobre la crítica, creo que esta parte de una perspectiva fuera del proceso que cubre esta nube de justicia o de procesos legales, verlo desde otra perspectiva fuera de tu rango, de tu área, que tú seas parte de este tribunal de gente, de ciudadanos civiles, que razonen un poco más allá, ¿no? Y lo hemos visto, también es un proceso muy común en Estados Unidos, solicitar en las audiencias, bueno, se presentan los tribunales. En México aún no lo tenemos tan pulido esta parte, pero creo que Mayer hace la brecha a que esto pueda suceder, ¿no? Que la sociedad esté en contacto con temas tan importantes en los que puedan decidir o coincidir todas las partes de este tribunal de ciudadanos civiles y llegar a un punto, ¿no? Obviamente depende también un poco del tipo de delito, del criterio del juez en relación jurídica, no de manera personal, sino de manera jurídica. Y bueno, ver más allá de las afectaciones que, bueno, no solamente quedan en un individuo o en dos, como el imputado, el ofendido, el juez, la víctima, sino en una sociedad, ¿no? Entonces, Mayer hace esta parte de adoptar esta ideología de que, bueno, la ciudadanía también participe en este tipo de procesos
no para sumergir aún más tanto al imputado o herir más a la víctima o al ofendido, sino para crear un grado de conciencia sobre las situaciones que, bueno, se suscitan en diferentes momentos de los casos, ¿no? Entonces, Mayer, en relación a este código inquisitivo, pues bueno, lo hace en relación al inquisitivo argentino de 1888, que proveía insuficientes derechos al imputado durante la investigación preliminar. En esta parte, bueno, al imputado no se le hacían saber sus derechos y, bueno, recordemos que, bueno, ahora en la actualidad, con varias reformas, recordémoslo, antes pues eran torturados, eran como lo conocemos comúnmente ahora en la actualidad, no sé, los llevaban a dar sus vueltitas, lo he escuchado popularmente. Entonces se le negaban, ¿no?, ciertos derechos, quizás hasta hacer una llamada telefónica, no se le informaba su situación legal, sometidos a torturas. Entonces, no porque no existieran, recordemos que no podemos violar derechos garantes, ¿no? Esta parte que también viene estipulada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que nadie puede ser torturado. Entonces, esta parte se violentaba muchísimo a pesar de cuestiones que ya habíamos vivido. Entonces, Mayer también critica un poco esta parte en relación al Código Inquisitivo en Argentina, en donde, bueno, no se establecen tampoco el derecho a la imputación o el derecho a los elementos, a conocer, a que el imputado conozca de qué se le acusa, por qué se le acusó, por qué se le detuvo, la forma en la que se desarrollan las situaciones, ¿no? Entonces, el proyecto de Mayer, pues bueno, da un paso más allá para que el Código de Córdoba y el de Estipo, bueno, prohibiendo, bueno, que la policía tomara declaración al sospechoso. Hace mucho tiempo también se utilizaba esto, de que la policía tomaba la declaración como si ellos fueran el Ministerio Público. O sea, recordemos que el Ministerio Público, pues bueno, es la parte gubernamental, se me fue la palabra, que se encarga de recibir todo este tipo de situaciones, ya sea en materia civil, penal, son los que se encargan. Entonces, pues se utilizaba mucho esto de que lo detienen, me declaras a mí y a mí me dices todo y yo ya lo presento. Entonces, esto también hace que, bueno, cambie también esta parte del sistema, ¿no?, en relación a los códigos inquisitivos, y hace que, bueno, el sistema acusatorio refiera todas estas críticas que hace Mayer, y no solamente él, varios actores muy importantes e internacionales, pero estas críticas hacen una reestructuración a los códigos acusatorios, no solo en Argentina, ¿no?, sino en varios países de América Latina. Entonces, Mayer también cuestiona la prisión preventiva automática del imputado para todos los delitos que no admitían una pena de ejecución condicional. Al detener al imputado, obviamente, recordemos que, bueno, en este código en el que Mayer critica un poco, no se le da la posibilidad, ¿no?, ni de que se le informe por qué se le está deteniendo, ni que se le lean sus derechos. Entonces, en esta parte de la prisión preventiva se le alejaba, o sea, se le detenía inmediatamente por la cuestión de que, bueno, que no querían que se escapara y que se diera la fuga. Pero ya habías violado no sé cuántos derechos del individuo, del imputado, del detenido. Entonces, creo que es muy certera la crítica de Mayer hacia este código. Una mención muy, muy importante que voy a hacer en base a mi opinión muy propia, porque nos pide que, dice, opinión en la que indique la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. En una comparación con el texto de Langer en relación a la reforma que se hace en materia
de Seguridad Pública y Justicia Penal en México, la formalización o la forma del decreto que se estipula obliga a todos los estados a llevarlo a cabo. No hay una justificación para que un estado no haga estas reformas en materia de seguridad pública y de justicia penal, porque habla un poquito, les voy a leer textualmente. Dice: las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal publicadas el 18 de... Permítanme, que me perdí. Ups, una disculpa. Ups. El 18 de junio del presente año nos hace la mención que, bueno, del presente año en el Diario Oficial de la Federación son trascendentales para el país y de manera fundamental impactan significativamente en las entidades federativas en el ámbito federal. Este decreto modificatorio de la Constitución Federal en sus artículos transitorios segundo, quinto y séptimo señala distintos plazos para que la Federación y las entidades federativas que no hayan adoptado el nuevo sistema procesal penal lleven a cabo las reformas legales correspondientes para adecuarlas a las reformas constitucionales aprobadas, plazos que serán de 8 años para establecer el sistema procesal penal y de 3 años para instaurar el nuevo sistema de reinserción social y el régimen de modificación y duración de penas. En comparación con la estructuración que hace Langer de los procesos, la reforma en seguridad pública y en materia penal van llevados de la mano mutuamente, se entrelazan, se estrechan y, bueno, obligan a la nación, porque es una obligación, modificar todos sus procesos penales, ¿no? Entonces, trabajan de la mano los sistemas procesales, el de México sobre todo, y le da una nueva vertiente y una nueva posibilidad. No estamos hablando de que el imputado que mató a alguien sea inocente, ¿no? Y hay que tratarlo con cordura, sí, con cordura. Pero no podemos omitir que le quitó la vida a una persona. Entonces, se modifican ciertos artículos, párrafos, pero trabajan de manera conjunta. Entonces, creo que las modificaciones que se le hacen a las reformas de seguridad pública proyectan una nueva visión de lo que quizá pudiera evolucionar, ¿no? Porque recordemos que, bueno, México es un país que tiene muchísimas lagunas jurídicas para todo, ¿no? Y omite hasta cierto punto, hasta cierto límite, la verdadera razón. Entonces, en esta parte de la justicia en materia penal, creo que es un campo muy amplio en el que no solo se puede decir que es un sistema procesal, ¿no? O sea, realmente sí lo instaura, pero no lo lleva más allá, ¿sí? Entonces, creo que es muy buena la reforma que se le hace, pero no perdamos de vista el trayecto que puede llevar a tener. En lo personal desearía que México modificara un poco más algunas cuestiones en materia de seguridad pública, como realmente se suscita ahora en la actualidad, como lo son temas tan importantes como los homicidios. Entonces creo que en lo personal desearía que esto fuera un poco más rígido, que de verdad se viera la transformación en materia penal que se hace, porque creo que queda así como muy etéreo. Es muy etéreo el cambio que se le hace a este sistema de seguridad pública. Entonces no hay una verificación correcta del proceso. Entonces, en materia de manera personal, creo que sí habría que ser un poco más rígidos, más estrictos,
en esta cuestión, sobre todo en materia penal, que son temas muy delicados. Recordemos que materia penal pues cubre absolutamente robos, secuestros, homicidios, desaparición de personas. Entonces creo que habría que abrir un poco más la brecha en que fuera más rígida esta estructura penal. Agradezco mucho el tiempo, muchísimas gracias, gracias por ver el video. Bonito día, disfrútenlo, felices vacaciones. Gracias.